Amados, qué gusto saludarles en este hermoso día. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede una vez más de poder estar como uno solo en este propósito de Dios de hacer oración cada mañana. Les invito a que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, de ahí vamos a extraer nuestra oración y también la enseñanza el día de hoy. Giovanni Chalá, tan amable, con el muy buenos días. Es tan amable de hacer esta lectura. Bien, pues, hijito. Bueno, buenos días para todos. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Bueno, muy bien. La palabra poderosa, una palabra que dice mucho acerca de la gran comisión, de lo que es la predicación del Evangelio, la predicación de este mensaje de vida que debe cautivar a todas las personas. Y divinamente pudiéramos decir que este es el amor de Dios, el amor de Dios que se quiere extender a toda persona, a toda pareja, a toda familia, a toda comunidad. Y es el amor que Dios ha diseñado, predicar el Evangelio. Amados, lo podemos ver casi que palpar la realidad del poder del Evangelio. Lo que no puede hacer una cárcel, como es devolverle la dignidad a una persona, devolverle sus valores, sus principios, sus modales. Una cárcel priva de la libertad a una persona, hombre o mujer, pero le degrada su vida. Usted no le tiene igual de confianza a una persona que ha pasado por una cárcel, que ha pasado por un lugar así, independiente cualquiera que sea la situación. Lo que no puede hacer una casa de rehabilitación, con muy buenas intenciones, sus directivos invierten sus recursos, hacen oraciones, liberan a los jóvenes, los descontaminan de sus drogas, pero ellos salen de estos lugares y en su gran mayoría vuelven y recaen. Es un porcentaje muy mínimo el que logra verdaderamente sacarle el provecho a esa rehabilitación. Lo que no puede hacer una institución como Alcohólicos Anónimos, de hacer que una persona deje de consumir licor. Lo que no hace las escuelas de psiquiatría, las clínicas de reposo o mismos, eh, los mismos terapeutas hacen su mejor esfuerzo para lograr que una persona se equilibre emocionalmente, pero es muy poco lo que pueden hacer. La mayoría de personas terminan eh, volviéndose esquizofrénicos, volviéndose depresivos y pasan a ser consumidores de calmantes, algo que les permita conciliar un poco de sueño y dejar la mente un poco más tranquila, antidepresivos. Entonces, amados, vemos cómo aún las comisarías de familia, en todo lugar, independiente cómo se llamen estas instituciones, eh, la deserción que hay tan grande de matrimonios. Los matrimonios están en apuros porque el divorcio hoy en día está a la orden del día, ¿sí? Los juzgados no dan abasto, las comisarías de familia no dan abasto, los consejeros no dan abasto, tratando tantos problemas de hogar, de pareja. ¿Por qué? Porque eh, no hay un equilibrio en esas áreas y, los divorcios son cada día se acrecentan más. En Estados Unidos es un país donde
Los divorcios son más que los matrimonios, son más que los matrimonios. Entonces, es impresionante todo lo que se está viendo. El atentado contra el mismo matrimonio, ya jóvenes que no se quieren casar por miedo a las malas experiencias, lo que han visto de otros. No prefieren tener una mascota como su hijo, que aún han humanizado a los animales. Y todo esto es una decadencia humana, o sea, vamos de mal en peor. Y lo único que puede rescatar verdaderamente a una persona, a una pareja, a una familia, a una comunidad, es el Evangelio del Señor Jesús. No hay otra solución. Los gobernantes tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero ellos piensan que es dándole casas a la gente, que es dándole una estabilidad laboral, que es manteniéndolos ocupados con festividades de toda índole. Siempre los gobernantes quieren celebrar ciertos días, pero no pasa de ser una celebración, no hay un cambio, no hay una transformación de fondo en la comunidad. Ellos los mantienen ocupados. Aún los deportes juegan un papel muy importante en la distracción de la comunidad. Los deportes, cualquiera que sea el área o la práctica que se haga, los aficionados terminan amando más a un equipo que a Dios, que a sus propias vidas, que a su propia familia. Entonces, todos estos hobbies están sacando a las personas del propósito de Dios. Muchas personas hablan más de un equipo, de un jugador, de un deporte, que de la familia, que de sus proyectos de vida. Y así sucesivamente podríamos seguir enumerando muchas cosas y vemos que las personas se han vuelto hasta elitistas. Ya hay personas que no hablan con cierta clase de personas porque sienten que se contaminan o que no están a su nivel socioeconómico o hacia su nivel cultural o de conocimientos, etcétera. Entonces, amados de Dios, el Evangelio hace a las personas muy humanas. El Evangelio rescata lo que se ha perdido. El Evangelio. No hay otra forma, no hay otra forma. Así puede que usted hace bien en tener este Evangelio dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de su espíritu y practicarlo, porque el Evangelio nunca dejará de ser, no va a cambiar, no va a cambiar, no cambia, no puede cambiar, porque es como si se pudiera cambiar el aire. El aire sigue siendo el mismo que necesitan nuestros pulmones, como si se pudiera cambiar el agua, lo que es vital para la vida. Así pasa con el Evangelio, no se puede cambiar, no hay por qué cambiarlo, no hay algo que lo pueda reemplazar. Entonces, usted hace bien en recibir el Evangelio y hacer que su familia también lo conozca a través de su vida, a través de su testimonio. Si usted logra dar evidencia de que el Evangelio verdaderamente le ha transformado, entonces ha ganado mucho. Si su esposo termina creyendo en el mismo Dios en el que usted cree, si su esposa termina confiando en el mismo Dios que usted confía, si sus hijos terminan amando al Dios que usted ama, entonces verdaderamente ha logrado el propósito para lo cual Dios le ha entregado el Evangelio de vida. Por eso la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre cada uno de ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a una persona, entonces esa persona no puede callar, no puede dejar de hablar de las maravillas de Dios, porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Y Jerusalén significa nuestra familia, nuestro círculo, nuestro núcleo familiar. Es la primera área de predicación. Después viene Judea. Judea son las personas que están alrededor, ¿sí? Los que están al entorno. Permítame
Lo voy a leer textualmente, capítulo 1, versículo 8, que dice: Jerusalén, el núcleo familiar, Judea, los que están más cerca de nosotros, nuestros vecinos, personas que cohabitan con nosotros. En tercer lugar, Samaria. Samaria, las personas que no comparten la fe, que no tienen la misma creencia, que son como un poco más alejados, pero aún a ellos hay que predicarles el evangelio. En pocas palabras, a los enemigos. Acordémonos que la samaritana le dijo al Señor Jesús: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y por último dice: hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra gran comisión. El evangelio es el poder de Dios para cada individuo, para cada persona, para cada familia. Yo les invito a que oremos para que este evangelio corra, este evangelio llegue ahí a su patrón. No le dé miedo decirle a su patrón que necesita al Señor Jesús. No le dé miedo decirle a sus familiares, a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos. No le dé miedo hablarle a ellos del Señor Jesús, porque todo mundo lo necesita. Pueda que lo vean como una religión, pero no es una religión. Usted les hace cambiar el parecer, porque usted no hace lo que hace una religión. En una religión se reza, en una religión se adoran ídolos, en una religión se tienen unas normas y nosotros tenemos una vida en Cristo. Nuestra norma, nuestra conducta de vida es el Señor Jesús, es el modelo a seguir. En fin, hay muchas cosas y nuestros actos le van a decir a los que nos rodean que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que no podemos hacer lo mismo que ellos hacen, porque nuestro Dios no es como el Dios de ellos, sino que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que nos oye, un Dios que atiende nuestros ruegos, un Dios que soluciona aún nuestros problemas. Entonces les invito a que ahí donde están, si nada les impide, que se puedan arrodillar por un momento y entregarle su vida al Señor, entregarle sus planes, sus proyectos y decirle: Señor, quiero empezar a compartir de esta vida, quiero empezar a darla, que mi vida sea, como dijo el apóstol Pablo, una carta abierta, cartas para ser leídas, que podamos entregarle a las personas un evangelio real, que nuestra vida no es un intento de cambio, no, es una transformación. Amado Señor y Dios, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti, Padre de la Gloria, agradecidos contigo, Señor, agradecidos porque hoy nos vuelves a dar la oportunidad de vivir, nos vuelves a dar la oportunidad, Señor, de pensar, de sentir y sobre todo de buscar tu precioso y maravilloso rostro. A ti sea el honor, Señor del cielo, por lo que has hecho hasta el día de hoy y por lo que piensas hacer, Señor, con nuestras vidas en lo que nos resta de vida, Dios. Gracias porque en ti podemos confiar plenamente. En ti podemos colocar, Señor, a nuestras parejas, nuestros cónyuges, Señor, para que tú les bendigas grande y poderosamente. En ti podemos depositar la vida de nuestros hijos, Señor. Nuestros hijos, Padre, para que tú les bendigas, Señor, en su acostar, en su levantar, en su entrar, en su salir, en todo lo que hagan con la obra de sus manos, Señor, en lo que pisen con la planta de sus pies, que sea bendito Dios. Que tú les bendigas, Señor, en el campo, en la ciudad. Que tú les bendigas, Señor, el fruto de su trabajo, que tú les bendigas sus finanzas, sus recursos, Señor, que tú les sigas guardando de los peligros de esta vida, Dios, que les ayudes a tomar sabias y prudentes decisiones, que seas tú, Señor mío, aparejando en sus vidas, Padre, siempre un buen emprendimiento, un buen trabajo, Señor, que tengan para poder suplir las necesidades de sus casas. Señor, en ti podemos confiar este hermoso día, Dios, en nuestros trabajos, en todo lo que hagamos, Dios, que si vamos al oriente, allí estés tú con nosotros, que si vamos al occidente por alguna diligencia, algún compromiso, que tu presencia nos acompañe, Señor. Si tenemos que ir al norte o al sur, Señor amado, que de igual manera tú vayas delante de nosotros, Señor, para que las cosas de este mundo no nos atrapen,
no nos cojan, Señor, y nos hagan cambiar del propósito que tú ya estableciste para nuestras vidas. Hoy te cedemos nuestro día, Señor. Hoy te cedemos todo derecho, Padre. No queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestro capricho, Señor. Queremos hacerla conforme a tu voluntad, oh Dios. Queremos movernos en tus direcciones, Señor. Donde estés tú, ahí queremos estar, Señor. Lo que tú hagas en nosotros está bien, Padre. Lo aceptamos, Señor amado, porque son tus decisiones divinas, Dios. Permítenos, Dios, aún ser invisibles para los ataques del mal, ser resguardados por ángeles custodios, ángeles guardianes, Señor, que protejan y defiendan nuestra vida, Dios, aún nuestras posesiones, que el enemigo no las pueda quitar, que el enemigo no pueda hacer daño, Señor, y aún lo perdido, lo extraviado o lo robado, Señor, que vuelva, Padre, que vuelva por el poder milagroso tuyo, Señor, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vuelvan, Señor mío, a recuperarse las cosas perdidas, las cosas extraviadas, las cosas robadas, Señor, que fueron quitadas a la fuerza, Padre. Solo tu mano poderosa puede hacer que haya restitución, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, mi Dios, que hoy haya resignación, Padre, en lo que ya no sea posible, Señor. Que hoy podamos tener, Dios mío, la certeza, Dios, de que tú nos darás cosas mucho mejores, Padre de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que este día, Señor, será lleno de bendiciones y bendiciones abundantes. Vamos, amado, declárelo en el nombre de Jesús. Diga, este día, Señor, será conforme a tu voluntad. Será un día extraordinario, será un día poderoso, será un día de conexiones de reino, será un día de conexiones con propósitos eternos. Será un día para ver la bendición de parte tuya, Señor, la que viene del cielo, la que viene de arriba, Señor. La bendición, Padre, de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Él nos ayudará a orar, Él nos ayudará a elegir, Él nos ayudará en cada paso que demos en este día, Señor. Padre, gracias, porque hoy habrá en nuestra boca palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, Señor. Hoy no hablaremos por hablar. Hoy no hablaremos apresuradamente, Señor. Hoy no hablaremos en negativo, Dios. Hoy no hablaremos de muerte. Hoy no hablaremos de pérdida. Hoy no hablaremos de fracaso, de ruina, Señor. Hoy hablaremos vida, Padre. Hoy nuestros ojos mirarán tus maravillas. Hoy nuestros ojos mirarán el poder tuyo, tu grandeza, Señor, como dice el Salmo, Señor, que los montes, las montañas, el universo da evidencia de un Dios creador, Señor. Hoy nuestros oídos no oirán palabra necia, palabra incorrecta, Señor. Hoy nuestros oídos oirán tu voz, Señor, tu voz, tu consejo, Padre, el direccionamiento que tú nos das, Señor. Hoy andaremos, Padre, la gloria de una manera poderosa, Señor, como los ángeles en el cielo, erguidos y siempre hacia adelante, Señor. Hoy, Padre Santo, nuestras manos, Señor, serán útiles. Hoy nuestras manos se edificarán, construirán, no derribarán, no golpearán, no quitarán lo ajeno, Señor. Hoy nuestras manos son laboriosas, Padre, y tú nos vas a llenar nuestras manos, Señor, de bendiciones abundantes, Señor. Padre, hoy nuestros pies, Señor, no irán por cualquier camino, Señor, porque ya tenemos un camino que andar, Señor, de la gloria, y en ese camino queremos permanecer, Señor. Padre, gracias, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Gracias porque en ti no hay pérdida de ninguna naturaleza. Gracias, Señor, porque hoy con nuestros pies no estaremos en el lugar incorrecto. Hoy no podremos entrar donde tú no entres con nosotros. Hoy no podremos estar donde tú, Señor, no estés con nosotros, mi Rey. Gracias también por nuestro corazón, Señor, porque en nuestro corazón ya no hay resentimiento, ya no hay amargura, ya no hay dolor, ya no nos quedamos en el pasado. Ahora vivimos un presente de gloria, Señor, y nuestro corazón ahora está limpio, Señor, limpio de amarguras, limpio del dolor, Señor, de los traumas de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, Señor, de las malas y amargas experiencias, Señor. Gracias porque hoy nuestros pensamientos serán pensamientos de bien, pensamientos de grandeza, pensamientos, Señor, de respuesta, Dios. Hoy, Padre de la gloria, oiremos, veremos, sentiremos y pensaremos las cosas más justas, más grandes, más gloriosas, Señor del cielo.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy entregamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para ti, Señor, para que tú hagas con cada uno de nosotros como bien planeaste, Señor amado, con nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Si puede, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy exclusivamente, Señor, para ti, mi Dios, para ti, Padre, para que tú cumplas tu propósito en mi vida. No quiero ser impedimento, no quiero ser un estorbo, no quiero interponerme entre tu buena voluntad, Señor, y lo que quieres hacer conmigo, Señor, y con mi casa. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy bien. Quiero invitarles a que abran nuevamente sus Biblias, pero en el libro, en el capítulo 16 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver cómo, cuándo y dónde y a quién predicarle el Evangelio, en qué circunstancias hay que hacerlo, ¿sí? El mismo apóstol Pablo decía en todo tiempo, e incluso a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo quiere decir cuando estemos bien y fuera de tiempo cuando estemos mal. ¿Sí? A tiempo y fuera de tiempo. Siempre enseñar la palabra del Señor. El capítulo 16 del libro de Hechos cuenta una historia de un hombre, pues que no se le conoce el nombre, sino su labor, su función, y era el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo, pues él tenía la labor, la orden de custodiar a los presos, custodiar a los presos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, predicando el evangelio, fue tomado preso por causa de la misma palabra y, y lo metieron, se lo entregaron al carcelero, quien tenía la orden de custodiarlo, de resguardarlo. Y si ese preso se llegaba a escapar, el carcelero pagaba con su vida ese descuido. Y muchas veces se escapaban porque los presos aprovechaban un dormitar, un sueño del vigilante, pero a ellos les costaba la vida. Era, o sea, tenía que estar muy atentos para poder regresar a sus hogares sanos y salvos. O sea que el carcelero tenía una función de alto riesgo, de peligro. Todos los días peligraba su vida porque tenía que estar pendiente de quienes estaban a su cuidado. Hechos capítulo 16 del verso 25 en adelante. Giovanni Chalá, si es tan amable, hace esta lectura hasta el versículo 40, del 25 al 40. Y vamos a poder ver como fraccionado cómo es que se predica el Evangelio. Mi Giovanni, ¿me confirma si tiene la lectura? Nidia López. Bueno, quien la encuentre, por favor, me confirma para que me ¿Me pueda recuerda ver. la cita? Buenos días, pastor. Buenos días, Nidia. Capítulo 16 de Hechos. Hechos de los Apóstoles. 16. Del verso 25 al 40, Nidia. ¿Lo tiene? Dame un segundito, por favor. Bueno, es una historia, ¿verdad? Apasionante, eh, digna de ser leída y digna de ser explicada con los detalles que amerita. Hechos 16, del 25 al 40. De Léalo, por pronto. favor. Amén. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue el día de, de los magistrados, enviaron alguaciles a decir suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y, y viniendo les rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Amén. Muy bien. Nidia, muchas gracias. Muy amable. Bien, mis amados, vamos a tomar por partes esta enseñanza. A usted le puede bendecir bastante su vida. ¿Cómo se predica el evangelio? ¿En qué momento? Entonces, la primera parte que comprende entre el versículo 23 y 24. ¿Qué dice el verso 23 y el 24? ¿Sí? Dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, ¿cómo estaba Pablo y cómo estaba Silas, que en ese momento le estaba acompañando? Fueron azotados, ambos fueron azotados, o sea que tenían heridas abiertas, fueron encarcelados y dicen que el carcelero los llevó al calabozo de más adentro. ¿Cómo eran los calabozos antiguamente? Eran cuevas que dentro de la cueva hacían cuevas como cubículos a la orilla de cada lado de la cueva y ahí los metían y algunas de esas cárceles tenían puertas y otras era suficiente con el cepo. El cepo era dos tablas con cuatro orificios en donde metían las manos y metían los pies de cada persona. O sea, la posición era muy, pero muy incómoda. Pues en el caso del apóstol Pablo, como le fue dada orden al carcelero que los guardase con mucha seguridad, él los metió en un hueco de esos, ¿sí? Y tenía reja, o sea, doble seguridad, la reja por un lado y el cepo por el otro. Los pies y las manos, una posición tremendamente incómoda. Eso encalambra a cualquier persona, ¿sí? Por la posición, los tendones, los músculos se contraen y producen calambres. Eso produce mucho dolor. La segunda escena, por decirlo así, o esta fracción, del verso 25 al 26. Dice, pero a medianoche orando, se da cuenta, mire lo que es uno a pesar de lo incómodo, a pesar de la situación, a pesar de las heridas abiertas. Dice que ellos no se lamentaron, sino empezaron a orar. Dice que orando Pablo y Silas, adicional a la oración, cantaron, porque eso es lo que produce la oración. Toda oración termina en adoración. Toda persona que está orando termina adorando, porque eso es un efecto de la oración.
lo lleva a uno a amar a Dios, a verlo con otros ojos y hablarle con otras palabras. Entonces dice que cantaban a Dios y los presos los oían. Ahí comienza la predicación del evangelio. Uno puede estar mal, mis amados. Uno puede estar en una situación deplorable. Uno puede estar en una crisis fuerte. Pero si uno aprovecha la oportunidad y uno comparte el mensaje de Dios, mire, uno también se está haciendo un favor, porque ellos oraban y cantaban y los presos los oían. O sea, lo que permite Dios para que el evangelio le llegue a otras personas. Lo que permite Dios, Nidia. Quiero que prenda su micrófono y nos diga qué ha permitido Dios. ¿Usted alguna vez ha predicado el evangelio en medio de una situación de esas que uno dice, wow, ese mensaje era para mí y se lo está dando a otra persona? ¿Le ha pasado, Nidia? Sí, pastor, sí, señor, muchas veces. Cuéntenos los detalles, por favor. Pues, pastor, eh, con los altares en casa o cuando uno, es que Dios usa tantas formas diferentes, pero sí en ocasiones hasta uno mismo cuando uno le está dando palabra a otra persona y no precisamente uno empieza a hablar de Dios, sino que como que se toma como una conversación de algo que le está pasando a la persona y si uno se siente identificado y uno empieza como a dar el consejo de la palabra, pero como que también le llega a uno. Es que no sé si me hago entender. Sí, sí. Entonces, uno comprende como que el mensaje es para uno. Amén. Yo creo que verdad a todos nos ha pasado. Gracias, Nidia. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento uno dice, ve, ese consejo que estoy dando lo necesito yo mismo. Pero uno no se habla a sí mismo. Uno siempre cree que la palabra es para alguien más. Y aquí estamos mirando cómo el apóstol Pablo, con su escudero, digámoslo así, Silas, cantaron, adoraron a Dios. Ese era el propósito. O sea, Dios a veces permite situaciones de esa manera para que uno predique la palabra. Uno piensa que está mal y los que están mal son los que están alrededor. Uno puede estar pasando una mala situación, pero eso es temporal, mientras que la de ellos es permanente. Ellos llevan mucho tiempo así. Además, nosotros tenemos un Dios que nos oye, un Dios que nos respalda, un Dios que nos saca de los apuros, mientras que ellos no tienen sino su propia como voluntad, sus propias palabras. Entonces, al no tener un Dios como el nuestro, entonces piensan a veces en lo peor. Y dice el verso número 25 también dice, de tal manera, perdón, dice que lo estaban oyendo los presos. Verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El poder del evangelio, mis amados. Las cadenas de todos se soltaron. Pero dice que vino un terremoto. No sabemos si el terremoto fue general o fue únicamente ahí, en el lugar de la cárcel. Probablemente solamente donde estaba la cárcel. Pero que Dios mueva la tierra para liberar a sus hijos, eso es algo que solo nuestro Dios lo puede hacer. ¿Cómo no confiar en un Dios así, mis amados? ¿Cómo no confiar en un Dios tan extraordinario? Que si lo hizo con Pablo, con Silas, si nosotros hacemos lo mismo, tendremos el mismo resultado. Quizás no un terremoto, no lo necesitamos, pero sí que se muevan aún instituciones. Dios es capaz de mover circunstancias para favorecer a sus hijos. ¿Cuántas veces usted ha necesitado entrar a un lugar en donde no hay manera, no hay posibilidad, pero preciso, allá hay alguien que lo conoce usted, a usted o que usted conoce a alguien y esa persona lo entró fácilmente? Hay circunstancias que Dios mueve y dice que las cadenas, las puertas de las cárceles de todos se abrieron. Ese es el poder del evangelio, que los que están a su lado se van a beneficiar de sus oraciones, de sus ayunos.
del estarse congregando, del ser de testimonio. O sea, ¿por qué? Porque están a su lado. Y dice que todos los presos, ¿sí? Se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. Y dice el verso 27, que es como otra parte de fraccionada, el parte 27. Verso 27 dice, despertando el carcelero, mire, él estaba confiado, él estaba súper confiado. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahí es donde está como otro efecto. El primero es que tiembla la tierra, se abren las puertas de las cárceles, se caen las cadenas de todos, pero el carcelero que estaba confiado, él dormía. Él dormía porque dijo, no, aquí no va a pasar nada. Pero como ellos oraron, como ellos cantaron, el Señor le respondió inmediatamente. Eso fue un acto poderosísimo de parte de Dios con ellos. Y el carcelero estaba súper confiado. Entonces, como él sabía que si de los presos escapaban, él pagaba con su vida, él prefería quitarse la vida a que el gobernante de turno se la llegara a quitar. Él dijo, no, caer en manos de Herodes, caer en manos de Poncio Pilato, caer en manos de la turba, eso es mejor que me quito la vida. Eso pensó él. Y mire lo que dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El poder del evangelio, amados, es para que no se quite la vida a los que están a nuestro lado, sino para que se preserve la vida. Y el apóstol Pablo, mire, no tenía luz. Él estaba en el calabozo de más adentro, estaba en una posición incómoda, él estaba prácticamente pegado al piso, porque él tenía sus manos y sus pies en la misma tabla, no era arriba y abajo los pies, no, 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 todo estaba en la misma tabla, los 4 huecos eran así como en hilera. Y ahí tenía las manos y los pies. ¿Cómo podía Pablo ver lo que iba a hacer el carcelero? Eso se lo tuvo que haber revelado el Señor. Pablo tuvo misericordia. O sea, ese amor de Dios hizo que Pablo pudiera ver al carcelero. Ya tenía la espada lista para atravesársela. Pero el apóstol le dice, no te haga ningún mal. Aquí estamos todos, ninguno se ha ido. Mire lo que dice el verso 29. Él entonces pidiendo luz, ¿se da cuenta? Pablo tenía otra clase de luz, que era la luz del Espíritu Santo. Amado, y esto va a pasar en su vida también. La luz de Dios va a hacer que usted vea las situaciones en su realidad. La luz del Señor. Ella le va a alumbrar el camino. Ella le va a dejar ver lo que otros no ven. La luz del Señor. El apóstol vio que el carcelero se iba a quitar la vida, pero estaban las luces apagadas. Hay quienes necesitan de luz artificial. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando él también dijo en una ocasión, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. O sea, somos la oportunidad que tiene nuestra familia de conocer a Dios. Somos la oportunidad que tiene nuestra familia de que haya una transformación en sus vidas. El apóstol Pablo le salva la vida al carcelero. ¿Quién estaba más mal? El carcelero. Ahí nos damos cuenta. Si ve que su situación puede ser temporal, la de ellos son prisiones, aunque no son barrotes, aunque no son cárceles, pero hay otras cárceles peores, que son los encierros mentales. Son esos encierros mentales que tienen muchos, que no saben qué hacer, cómo salir de ese apuro. Por eso el Señor es la solución. Amado, ríndase al Señor. Entréguele su vida al Dios de la gloria. Entréguele con sus oraciones. Entréguele con sus dichos. Dígale, Señor, mira mi vida. Mira cómo estoy, Señor. Estoy cansado de vivir esta vida. Estoy cansado de este fracaso. Estoy cansado de tanta derrota. Estoy cansado, Señor, de que nada me sale bien. Señor, glorifícate. Señor, no quiero seguir peleando contra la corriente. No quiero seguir, Señor, y yendo en contravía a tu voluntad. Y aquí vemos
al apóstol Pablo, prácticamente teniendo compasión. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Mostrarle al carcelero que el poder de Dios había estado ahí, en esa escena. Y dice el verso 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él sabía que por causa de ellos, él sabía que había pasado esa noche, el Señor había visitado esa cárcel. Amado, no piense que usted necesita estar bien para que Dios lo visite, que esa es la mentalidad de muchos. Ay, yo estoy muy mal, eso a mí Dios no me quiere, yo soy un desobediente, yo soy un rebelde. Piense lo que usted quiera, amado, pero el Señor está ahí. El Señor le está abrazando. El Señor lo está abrazando. Giselle, Giselle, Dios te está abrazando. Él conoce que eres una niña inocente, una niña que estás como viviendo situaciones que no debías de vivir, pero Él te está abrazando. Él te está abrazando, Giselle, está abrazando a tu hermana Cindy. Él las ama mucho. Por eso las puso ahí bajo el techo, al lado de su tía Nidia. Él colocó ese amor en ella para que no fueran a parar en lugares que no convenían. Jamie, Jamie, el Señor te está abrazando. El Señor te está abrazando. Siente el abrazo de Dios, Jamie. Siente el abrazo de Dios. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu dolor, tus noches de desvelo. Él conoce tu situación, Flor Marina Ballesteros. Siente el abrazo de Dios. Siente los brazos del Señor. Siente los brazos del Señor. Yo no sé, yo sí siento que sus brazos están ahí. Yo lo estoy sintiendo desde aquí. Estoy sintiendo cómo Dios está abrazando fuerte sus vidas. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios por cada uno de ustedes. Ese es el amor. Ustedes estaban necesitando ese abrazo de Dios. Jesús Andrés Linares, ese abrazo de Dios. Siente esos brazos del Señor. A veces uno es fuerte, pero llega momentos de debilidad, llega momentos donde uno tiene que rendirse delante del Señor para que Él se glorifique, para que Él pueda obrar y actuar como Él siempre ha querido. Dice que el carcelero se fue a los pies del apóstol Pablo y de Silas y se arrodilló delante de ellos porque tenía miedo. Él tenía miedo, él tenía temor y se arrodilló, no como adorándolo ni nada, sino reconociendo que por causa de ellos la tierra había temblado, las cárceles se habían abierto, las puertas y las cadenas se habían caído de los brazos, de los pies, de los tobillos de los presos. Todos estaban libres, no quedó uno solo con esos grilletes, no quedó uno solo. Ese es el amor de Dios, ese es el poder del Evangelio. Amado, usted no se puede avergonzar del Evangelio. Usted no se puede avergonzar. No puede ser un cristiano a escondidas, que nadie sepa. No, públicalo, públicalo, públicalo. Te vas a dar cuenta de los resultados extraordinarios. Luego dice el versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué palabra, qué respuesta. Porque el carcelero tenía autoridad, tenía poder, pero sobre la vida de él no tenía poder. Por eso él pidió una solución. Él se dio cuenta que creer en el Dios de Pablo y de Silas definitivamente iba a ser lo mejor. Iba a ser lo mejor de su vida. Y les hace esa pregunta, ¿cómo hago para ser como ustedes? Oiga, increíble, increíble. ¿Quién estaba mal? Pablo, Silas. ¿Quiénes estaban rotos sus cuerpos, su piel? Ellos.
¿Quiénes debieran estar llorando? Ellos, pero no. Ellos eran fuertes porque el Dios que estaba dentro de ellos los hacía fuertes. Y eso lo vio el carcelero. El carcelero por eso dijo, ¿qué debo de hacer para ser como son ustedes, que tienen seguridad, que tienen confianza en un Dios, que no se aminadan ante las circunstancias? Y ellos le revelan esa palabra, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino toda tu casa. Verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire lo que pasó, amados. Mire cómo hay que predicar el evangelio, cómo hay que compartir las buenas nuevas de salvación en cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier lugar. Y toda persona es candidato para el cielo, toda persona. No le privemos a las personas de ese gusto, no los privemos porque el cielo es más grande que la tierra. En el cielo hay cabida para todos y hay para todos, de la mesa, del pan, de lo que Dios tiene. No podemos ser egoístas y por miedo estar diciendo no, ellos no se van a convertir. Amados, no se canse. Y usted va a ver maravillas, usted va a ver personas transformadas, personas que hoy no aman el evangelio, pero mañana lo van a amar, lo van a predicar. Si usted es constante, si usted dice, no, yo no voy a descansar hasta que no los vea a los pies del Señor, comienza con su familia, comienza con su casa, comienza con ellos. Mujer, empieza a ayunar por su esposo, empieza a ayunar por su esposo. Ayúdelo a cambiar, ayúdelo a que pueda conocer a ese Dios que usted conoce. Querido varón, ora por su esposa, ora por su esposa, ora, paga un precio, haz ayunos, comienza a hacer ayunos. Dice, Señor, transfórmala, cámbiala. Señor, llénala de ti, llénala de ti. Ora por tus hijos, paga un precio por ellos. Ora fuertemente, intensamente, peléale la batalla al diablo y al diablo me sueltas a mis hijos, los suelta. Yo no engendré a mis hijos para la droga. Yo no engendré a mis hijos para la delincuencia. Yo no engendré a mis hijos para la pobreza. Ora intensamente, ora, ora por ellos. Reclámalos para la vida de Dios. Reclámalos. No, no hable del problema, hable la solución. Hable la solución. Hable la solución. No diga cuánto consume su hijo, sino que su hijo va a empezar a cambiar. Bendígalo, bendígalo desde donde está. Bendiga a sus hijos, bendígalos. No deduzca que están bien, asegúrese de que estén bien. Dale, Señor, clamo por ellos, ruego por ellos. Señor, ellos son tus hijos. Tú me los diste, Padre, pero son para ti, son para ti. Mire qué hizo el carcelero. Llevó a Pablo y a Silas, a los presos, a los odiados por la ciudadanía, a los odiados por los sacerdotes y gobernantes de la época. Pero es que al carcelero le hicieron fue un bien. Al carcelero le hicieron un bien, como le están haciendo un bien a la empresa donde usted trabaja. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a usted allá, para que usted predique el evangelio, para que usted sea luz en medio de las tinieblas, para que usted sea respuesta. Dígale, Señor, que mis patrones te conozcan a ti, que mis patrones, Señor, se conviertan a ti. Es lo mejor que podemos hacer. Y aquí vemos que se lo llevó para la casa. Y dice el verso 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué escena tan extraordinaria, qué pasaje tan extraordinario, qué historia tan maravillosa. El carcelero creyó que era un preso más, común y corriente. Él ya estaba acostumbrado a eso. Ahora, los carceleros por lo general vivían cerca. Ellos vivían a unos cuantos pasos de la cárcel. Por eso dice que estaba durmiendo, porque tenía como una habitación cerca a la cárcel. Y cuando dice que se bautizaron, es porque las casas antiguamente eran muy grandes y por lo general tenían albercas, albercas grandes también.
Dice que todos se bautizaron a esa hora, todos, la esposa, los hijos, él mismo, todos se bautizaron. ¿Y cómo termina esto? Dice que les pone comida en la mesa, los hace sentar en la mesa, pero también dice que les lavó las heridas, les limpió. No sabemos si en esa época había, no sé, el alcohol, un desinfectante, no sabemos cómo. Lo cierto es que el carcelero le limpió las heridas. No, maravilloso. Amados de Dios, nunca juzgue a un predicador, nunca lo juzgue si está siendo procesado. Ah, ese no tiene resultado, ese no tiene casa, que me va a hablar a mí que yo tengo casa. Ah, ese no tiene un trabajo que me va a hablar a mí que yo soy el empresario. No, amado. Lo bueno de nosotros está por dentro. Lo bueno de nosotros está por dentro. Si uno mira la fachada, si uno mira la estructura, quizás diga no, no califica. Ese no tiene nada que darme. Ah, amados de Dios, lo que hay es mucho, lo que hay es mucho. Me gustaría que volviera a cerrar por un instante sus ojos y con humildad le diga al Señor, Señor, hazme un instrumento de tus manos. Quiero ser un instrumento en tus manos. Dígaselo, Rosaura Quintero, dígaselo. Edgar Flores, Edgar Flores, que está a través de Facebook. Dígale, Señor, hazme un instrumento en tus manos con mi esposa Gabriela. Dígale, Señor, hazme un instrumento en tus manos. Nadir Sierra, Lucía Rosero, toda persona que está ahí a través de Facebook, ustedes que están acá en Sala Zoom, dígale, Señor, hazme un instrumento de tus manos. Yo quiero ser un evangelizador, una persona que gane a otros para Cristo, que gane a otros para Cristo, con humildad. Dígale, Señor, quiero llevar este mensaje de vida. Así como alguien me predicó a mí la palabra, es mi turno ahora de también compensar, de decirle a otros que no vayan a malograr sus vidas. En el nombre de Jesús. Toda persona necesita el evangelio. Toda persona, toda persona. Ah, que es muy adinerada. El dinero no salva a nadie. Ah, que tiene harto conocimiento. El conocimiento no salva a nadie. El único camino a Dios, el Padre, a una salvación eterna se llama Jesús de Nazaret. Y se llamará hoy, se llamará mañana y pasado mañana, y de aquí a 500.000 años seguirá siendo él el mismo. Toda la vida Él ha sido la respuesta y seguirá siendo la respuesta. Amados, les quiero mucho. Les bendigo sus vidas. Recordarles, si usted tiene una ofrenda para depositar, para seguir avanzando en este ministerio, hay un nuevo proyecto de un nuevo lugar de predicación. Usted puede sumarse y respaldarlo, patrocinarlo. Usted me puede escribir y decirme, pastor, yo quiero colaborar. Yo quiero que usted se haga parte, lo que resta de este año, a que abramos una nueva obra, un nuevo lugar de predicación. Y usted se puede sumar. Mire, los pastores abrimos iglesias con la ayuda de la gente. Solos no podemos. Es con sus recursos que usted nos puede colaborar para hacer estos lugares. Necesito mínimo 20 personas que se sumen con 100.000 pesos mensualmente. 20 personas. Y abrimos un nuevo lugar de predicación para predicarle a más personas. Usted lo puede hacer de esa manera. Usted me puede sumar, decirme, pastor, yo quiero ser uno. Que lo que resta de este año, mensualmente, haga una contribución de 100.000 pesos. 100.000 pesos cada mes. Y vamos a abrir un nuevo lugar de predicación. Tenemos que hacerlo. Es nuestro deber. Darle la oportunidad a más personas que conozcan del Evangelio. Los quiero mucho. Les bendigo. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien. Felicidades.